Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los webinars de IC Market, curso de trading institucional, Smart Money o High Frequency Trading. Espero que se encuentren muy bien y los espero activos esta noche. Y para comenzar, me gustaría que me coloquen un 7 en el chat si se escucha bien para no tener problemas con el audio y no tener interferencias. Saludos, Julián, Alexi, Héctor, Iber, Carlos, bueno, a todos los participantes. Muy buenas noches. Bien, cualquier información contenida en estos seminarios web no deben ser interpretados como consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda para esta noche. El voz real versus el falso voz. Bien, este tema ya lo hemos tratado en estructura de mercado, pero bueno, lo vamos a repasar nuevamente porque creo que es un tema que realmente les interesa bastante, porque seguro cuando ven un análisis institucional ven que marcan un voz arriba, un voz abajo, en un mínimo, y bueno, todo eso va a variar dependiendo de la estructura del mercado. Como digo siempre, la estructura es fundamental a la hora de hacer trading, y con el BOS, una vez localizado dentro de nuestra estructura, vamos a poder trazar el Fibonacci. Bien, recordando que los niveles que utilizamos en Fibonacci son los niveles OT, el 61,8, el 70,5, el 79, y muchos también utilizan el 88,6, otro nivel de Fibonacci con un retroceso bastante profundo, donde se ubica en lo que es la zona premium o la zona de descuento, en base también a lo que es el trading range. Bien, todos esos temas ya lo hemos visto, vamos complementando, vamos a ir sumando cada vez más información, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan hacer un análisis estructural bastante correcto o lo más acertado posible, recordando que estamos en un mercado de probabilidades. Y recuerden, siempre anótense, no existen las verdades absolutas en este negocio. Su análisis, por más bien que esté, puede fallar. Nadie les va a dar una estrategia 100% exitosa. Cuando ustedes trabajan o están estudiando, ¿qué es lo que suelen escuchar a menudo? Que deben tener una gestión de riesgo adecuada. Cuando dicen gestión de riesgo adecuada, ya les están diciendo qué pérdidas van a tener en su cuenta. ¿Sí? Pérdidas existen cuando les dicen controlen la gestión de riesgo, muevan a break-even. ¿Qué les dicen directamente? Que van a perder en algún momento. En algún momento van a ir stop loss. En algún momento los va a sacar el mercado. Por lo tanto, ustedes tienen que estar preparados para afrontar esa pérdida y que no los sabotee psicológicamente. Bien, vamos a aprender a identificar el voz alcista y el voz bajista. ¿Cómo identificar un voz falso o un voz correcto, o sea, real? El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Bien, entonces comenzamos lo que es el webinar o la continuación del curso que está brindando IC Market. Recuerden que es un curso gratuito, completo, bien, es completo, o sea que tiene desde principio a fin, no hay ningún tipo de pago intermedio ni nada por el estilo.
es completo, ¿sí? Así que para que ustedes lo vean, y hay un canal de Telegram donde están todas las clases grabadas ya en orden, una a una. Recuerden, si no están en ese grupo, pueden pedírmelo al privado o yo lo envío. Lo envío a los grupos. Bien, comenzamos con el break of structure. Eso es lo que significa BOSS. Sí, en inglés. Rompimiento de estructura. Eso significa el BOSS. Siempre debe considerarse como el rompimiento de un weak high o de un weak low. ¿Sí? Son los altos y los mínimos. Eso. Y esto aplica para todas las temporalidades. Una pregunta frecuente que me hacen es, profesor, ¿en qué temporalidades los puedo buscar? En cualquiera. En cualquiera que ustedes decidan trabajar. Por ejemplo, si ustedes son trader de scalping, obviamente cuando se enseña ese tipo de trading, les hacen elegir 3 temporalidades. Pueden elegir M30, M15 y M5. Muchos eligen M15, M5 y operan en M1 o M2, ¿sí? Minuto 1. Entonces, por ejemplo, ahí también pueden aplicarlo si son traders que van por pocos pips. Yo el otro día, el lunes, mostré una operación en vivo que hicimos, que analizamos y que básicamente simulamos en vivo. La operación buscó poquitos pips y se desarrolló durante la clase. ¿Se ganó? Sí, se ganó. Y fue por pocos pips y fue rápida la operación. No estuvo todo el día. Eso era un scalping. O sea, entramos y salimos a la hora o a los minutos, dependiendo qué es lo que van a analizar ustedes o qué van a trabajar, qué temporalidad. Esta teoría que vamos a ver puede ser aplicable en esas temporalidades. También se puede aplicar para los intradía. ¿Qué quiere decir trader intradía? Que ustedes van a trabajar en el día. Pueden que abran una operación en Londres y ya cuando esté por cerrar Nueva York, la cierren, tomen beneficios o tomen pérdidas. O sea, acepten la pérdida o tomen los beneficios. ¿Sí? Recuerden siempre que si ese día y son day trading, pierden la operación, ya está, se acabó el true day. ¿Qué quiere decir el true day? Quiere decir que ya está, no tienen que operar más. No, seguramente se van a autosabotear y van a colocar otra operación sabiendo que la volatilidad del mercado va a disminuir considerablemente y obviamente no van a recuperar esa pérdida en Sydney ni en Tokio porque son las sesiones donde menos volumen se mueve y tarda tiempo en desarrollarse la operación. ¿Y qué pasa? Que están ansiosos, que el precio no se mueve. Y sí, no se mueve porque son sesiones donde no hay volatilidad. Son sesiones donde no se considera el true day, se considera el rango asiático. Por lo tanto, el precio va a estar tranquilo y no van a recuperar el dinero que perdieron ayer en la sesión anterior de Nueva York y Londres cuando hay solapamiento. Por lo tanto, recuerden, si son true day, si se pierde ese día, van a tener que esperar al otro día o al otro día para ver si su análisis se cumple y su plan de trading se cumple. No todos los días van a operar. Eso es importante que lo sepan porque es el error fundamental, o sea, el primer error que se ve cuando operan. O sea, no controlan esa emoción. ¿Pueden aplicar el break of structure? Sí, lo pueden aplicar. Y para los swing, que son las personas que tienen alta rentabilidad y que tienen las emociones bien entrenadas, que saben esperar al mercado, también pueden trabajar. Esas temporalidades ya van de día, H8, H4, son temporalidades altas, pero son bastante efectivas. En cambio, el day trading son operaciones de analizo en H4, veo H2 y trabajo en H1, opero en H1, ¿sí? O busco la entrada en H1. Bien. Cuando nosotros ya tenemos definido el tipo de trading, el BOSS, le vamos a simplificar, se aplica a todas las temporalidades. Cuando identificamos o mapeamos la estructura, es importante que podamos identificar el verdadero BOSS, ya que eso va a depender
Va a depender si vamos a operar o no vamos a operar, ¿sí? Necesitamos ver que la estructura continúe. Necesitamos ver que los máximos se rompan, por eso dicen rompimiento, break, que los máximos más altos se rompan, las resistencias se rompan, ¿sí? Porque si no se rompen, entonces puede decir que se puede llegar a especular que el precio puede entrar en un rango, o en un doble techo, en un equality low, un equality high, dependiendo de lo que forme el precio. Nosotros, el BOS es condición necesaria de que rompa los máximos más altos de una estructura alcista y los mínimos más bajos de una estructura bajista. Y eso debe romperse con cuerpo. No, las mechas no funcionan acá. Por eso es la clase de esta noche. El real boss o el falso boss. Bien, y siempre analizando la estructura. ¿Sí? Tenemos que ver la correcta dirección. Para tomar en cuenta un boss como un boss verdadero y no un falso boss, siempre debemos esperar que cierre un quiebre, o sea, que el cierre quiebre un weak high o un weak low. Y preferiblemente que sea un quiebre con cuerpo de vela, o sea que no me interesan las mechas, necesito que haya un rompimiento con velas, con cuerpos, ¿sí? Con buenos cuerpos, con 2 o 3, 4 velas que superen ese último máximo o superen ese último mínimo, como para decir, si hay un rompimiento, voy a trazar el boss. ¿Bien? A veces podremos tomar en cuenta el boss con una mecha, pero a veces, dependiendo de la reacción y la velocidad con la que reaccione el precio, una vez que rompa ese mínimo. Yo les aconsejo que mejor sean con cuerpo y no tomen mucho las mechas para que no se confundan. ¿Bien? A veces también pueden identificarla con el juego de temporalidades, ¿sí? Por ejemplo, en H1, quizás las velas que rompieron el último máximo o el último mínimo, dependiendo de la estructura, lo puede hacer con el cuerpo, obviamente. En H1 está rompiendo con cuerpo, pero si nos pasamos a H4, podemos observar que no es un verdadero rompimiento, es una vela con mecha. Entonces ya ese rompimiento de H1 que nosotros visualizamos no es un verdadero rompimiento. Y en H4, en la temporalidad más alta, es una mecha, entonces es un falso boss. Bien, todo esto tienen que aplicarlo con la multitemporalidad. Recuerden que si no hay multitemporalidad, están perdiendo información. Y si analizan en 10 temporalidades, se están sobreinformando. Yo necesito 3 por lo menos, como para ver qué análisis voy a hacer y qué decisión voy a tomar. Bien, acá tenemos un ejemplo, cómo trazar los BOS del precio, ¿sí? Recuerden que seguramente lo han visto en YouTube o personas que básicamente la utilizan mucho las personas que están en Estados Unidos, lo que hacen en Inglaterra, que le ponen un BOS y después no entienden nada de dónde sale ese BOS. Bueno, acá en español lo vamos a explicar. Primero necesitamos la estructura. Cuando hay estructura, tenemos operativa. Cuando hay estructura, hay trades. Si no hay estructura, no hay nada. Y si la estructura es poco legible y no la entiendo, tengo que salir de ahí. La estructura tiene que ser clara. Nosotros somos inversores. Nosotros vamos a operar con la ventaja estadística. No vamos a ir a operar a cualquier lado. Por eso se enseña las teorías del trading. Sin embargo, obviamente todas esas teorías pueden fallar porque estamos en un mercado de probabilidades. Bien, una vez que ya tenemos la estructura definida, recuerden si esta clase, yo ya he explicado estructura en detalle, pueden verla en el canal o pueden verla en el grupo de Telegram, pueden verla tranquilamente. Ahí van a ver lo que es la estructura realmente en sus características adecuadas. Bien, ¿qué pasa? Que yo primero necesito una estructura. Tenemos un impulso, vamos a hacerlo de otro color, vamos a hacerlo verde para la estructura alcista. Tenemos un impulso
un retroceso y nuevamente un impulso. Eso se denomina la N alcista. Cuando nosotros identificamos la N alcista, es probable que esté comenzando la estructura, que esté comenzando una tendencia. Ya en el segundo retroceso yo operaría. ¿Puedo operar en el primer retroceso? Sí, dependiendo de la tendencia anterior con la teoría de ruptura de estructura, y acá ya le pondríamos el choch. No es tema de ahora, porque si no vamos a combinar varios temas y nos vamos a terminar confundiendo. Una vez que el precio rompe resistencia, vamos a ponerlo azul, vamos a poner otro color mejor, rojo. Una vez que el precio rompe la resistencia y se ubica por encima de esta, ¿dónde está el precio ahora? Está en este punto. Rompió esta resistencia, rompió este swing high, como nosotros le llamamos. Cuando rompe y el precio está ubicado en esta zona, nosotros le vamos a poner BOS. Así tal cual está escrito. Vamos a hacer una raya, una flechita y le vamos a poner BOS. Listo, ese es el BOS del precio. ¿Eso qué me dice? Que puedo trazar un Fibonacci en este impulso. Bien, el precio baja, ¿sí? Seguimos, baja el precio, sigue bajando. Todavía no le vamos a poner voz a este, ¿sí? ¿Sí? Lo vamos a tachar. ¿Por qué? Porque primero el precio tiene que subir nuevamente y romper este último máximo. Cuando el precio rompa este último máximo, simulamos que hay una ruptura, sube, listo. Ahora el precio se ubica en esta zona. Cuando rompió este máximo, ahora sí puedo ponerle voz. ¿Eso qué me dice? Que tenemos altos más altos y que podemos trazar un Fibo en el último impulso, una vez que comienza el Fibonacci, y luego seguir operando al alza. Después, ¿qué hace? El precio retrocede, su retroceso, y sube nuevamente. Cuando sube nuevamente y rompe la última resistencia, el último máximo, tenemos un BOS. Y lo trazamos así. ¿Bien? Sencillo, es sencillo. En una tendencia alcista podemos decir que es la ruptura de los máximos anteriores que cada vez se van formando a lo largo de la tendencia y que van siendo uno más alto que el otro. Esto podría decirse que es como una escalera, ¿sí? Una escalera que va subiendo. La tendencia alcista es una escalera. Pues acá tenemos el primer escalón, después tenemos el segundo escalón, va subiendo. Y cada vez que va rompiendo escalones, vamos colocando un BOS, ¿sí? Para la tendencia bajista, lo vamos a trabajar con una rojo para las ventas. Tenemos, como siempre, lo que es la N bajista. Cuando tenemos la N bajista, ya podemos decir que tenemos la operativa en ventas. ¿Dónde voy a marcar los BOS? En los mínimos. Acá tenemos un BOS, ¿sí? ¿Y por qué es un BOS? Porque el precio ha roto este último mínimo. Lo rompió, está por acá el precio ahora. Bien, entonces ahí es un BOS. Esto me indica que puedo trazar un FIBO y seguir buscando ventas cuando coloco el BOS. El precio retrocede. Bien. Todavía no le coloco BOS. Todavía no lo coloco el BOS. Todavía lo saco. Lo saco. Y cuando el precio empieza a bajar, vamos a ponerlo rojo. Cuando el precio empieza a bajar, el precio está acá, sigue bajando, todavía no le coloco voz porque me tiene que romper este último
mínimo. Cuando lo rompa, ahí le pongo vos. Sigue bajando el precio. Llega a la misma altura, al mismo nivel del último mínimo. Sigue bajando. Todavía no le coloco vos. Cuando el precio rompe con fuerza para hacia abajo y cierra por debajo de este mínimo en verde, ahora sí yo puedo poner el vos. Y le pongo vos. Nuevamente el precio retrocede. Creando un mínimo. Sigue retrocediendo, o sea, para buscar la operativa, ya tengo un Fibonacci trazado, ya tengo mi zona de descuento, todo que ya pueden revisar en la clase, y retrocede. Todavía, este no es un boss, el precio baja, baja, todavía no le coloco boss, baja, sigue bajando, llega a la misma altura del último mínimo, todavía no le pongo boss, todavía no hay un quiebre, por eso se llama break, de quebrar. Rompe con cuerpo en H4 y ahora sí le puedo poner voz. ¿Para qué me ayuda esto? Para identificar que la estructura es bajista y que si hay un voz, puedo trazar un Fibonacci y puedo seguir buscando ventas. Si no hay voz, no puedo buscar ventas ni tampoco puedo buscar compras. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un estructura alcista. Miren dónde está ubicado la estructura. Tenemos impulso, retroceso. Miren cómo el precio rompe esta zona. Entonces le coloco voz. Retrocede el precio y rompe con fuerza. Rompe con fuerza. ¿Qué tengo acá? Otro voz. El precio, acá tenemos los internal boss, que bueno, ya lo mueve. El precio retrocede. ¿Y qué sucede? Supongamos que llega hasta ahí. Acá ya tengo otro boss. ¿Eso qué me quiere decir? Que yo puedo ir buscando operativas con el Fibonacci. Yo sé, me está dando la idea de que esto es una estructura alcista y al haber voz yo puedo buscar operaciones a la compra. Que dice, todos estos puntos estructurales de arriba son weak high, que son rotos por strong lows, o sea, por acá abajo viene. Los BOS válido porque el precio rompe notablemente. El BOS es válido porque el precio rompe notablemente. ¿Sí? Lo repito para que quede claro. Tiene que haber una verdadera ruptura, como ahí. ¿Sí? Tiene que verse esa ruptura. Tiene que verse que realmente supere a esta resistencia. Que la supere. En este caso, ¿cuál es la última resistencia? Acá, yo necesito que el precio rompa notablemente el último boss, la última resistencia o el swing high. Y esto es el rompimiento válido. Miren cómo el precio está muy por encima del punto rojo. Miren cómo el precio está muy por encima del punto rojo, que es el boss. Los máximos cada vez más altos. ¿Sí? Es importante que eso lo tengan en cuenta. Un verdadero boss es un boss, una ruptura, un break con varias velas o con velas que no sean mechas. ¿Sí? Este se llama bullish boss válido. Ahora los bullish boss, los bearish boss válido, la estructura bajista. Miren qué es lo que pasa. Tenemos la estructura, como lo acabamos de ver en la teoría. Acá tenemos la teoría, el precio rompe con fuerza, retrocede, rompe. Acá podríamos decir que es un boss válido, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Pero bueno, ha cerrado, suponiendo que es una temporalidad alta, y ha cerrado con velas con cuerpo por debajo del boss, podemos decir que es válido también. Y retrocede y obviamente operativa. Acá no, acá, ojo con eso, ¿sí? Ya vamos a ver los inválidos. Pero miren esto. El boss tenemos la estructura, tenemos el mínimo y el precio rompió con fuerza. Miren por dónde rompió. Entonces yo le trazo boss acá. Le pongo el boss. Acá el precio retrocede, genera el último mínimo y ese último mínimo tiene su retroceso
Y para que yo le marque voz, debería cerrar todo por acá abajo. Por debajo de este mínimo. Por debajo de este mínimo. Veo mínimos. Ahora, para que sea voz, tiene que cerrar por debajo de este mínimo luego en el futuro. ¿Sí? Tendría que estar por ahí. Ahora sí le marco el voz. ¿Sí? Ahora acá le marco el voz. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice estas leyendas? Todos los puntos de abajo todos los puntos de abajo son weak lows, que son rotos por strong high. Estos boss válidos porque el precio rompe notablemente. Bien. Y ahora los boss real versus los boss falso. Para estas últimas diapositivas es necesario dar un repaso al tema anterior, o sea que cuando vuelvan a ver la clase, repasen bien lo anterior, practíquenlo para continuar con lo que es la identificación correcta de lo que es el boss real con el falso boss. Bien, ya que si ustedes aprenden a distinguir esto con el entrenamiento de la multifractalidad y buscar velas y no mechas, y trabajar con las temporalidades, van a encontrar buenos rompimientos. Acá, por ejemplo, tenemos el boss válido, que bueno, ya lo acabamos de ver, es una estructura bajista, y tenemos una mecha, también pueden tomarlo por mechas, ¿sí? Si rompen mechas, los rompimientos son con cuerpo, como aparece acá, son mejores rompimientos, porque esta mecha es bastante larga y el precio rompió por debajo de las mechas, entonces pueden tomarlo como el boss. O sea que el precio rompió bastante notable por debajo de la última mecha, ¿sí? Y pueden trabajar. Bien. Un verdadero boss se verá como un quiebre claro de un low o un high. En este caso es el low. Y es claro el rompimiento. Acá no hay mechas. El precio retrocede, busca una zona FIBO y baja. Nuevamente crea un boss. Acá crea el boss. ¿Por qué? Porque este fue el último mínimo. Y acá rompió con un quiebre claro. Fue claro el quiebre. Bien, ¿qué podemos ver en esta leyenda? Observa cómo al momento de romper el low, el precio se mantiene por debajo notablemente y después, aunque el precio regresa con fuerza al alza, el mercado continúa su tendencia bajista por el high time frame, o sea que va a continuar bajista porque la temporalidad más alta, dice acá la leyenda, que es bajista, por lo tanto va a continuar. Rompe, crea un nuevo boss, ¿sí? Acá le pueden poner boss, porque rompió este mínimo que está validado y sube para buscar una zona FIBO, una zona de descuento, en este caso la zona premium, y baja. Esto es un boss verdadero, ¿por qué? Porque ha roto con cuerpo el boss anterior, o sea, el mínimo anterior. ¿Qué dice esta? Posteriormente el precio regresa a descuento, creando un nuevo strong high y rompe el weak low, creando un nuevo trading range bajista. Lo que esa teoría ya lo vimos en la clase pasada, pueden verla, ya está grabada, ¿sí? Para que vean lo que es la zona de descuento, zona premium y dónde tenemos que operar. Y acá tenemos un falso boss, ¿sí? Por ejemplo, cuando el precio rompe con mecha, ¿sí? No rompió este mínimo, lo rompió con mecha. Debajo del low había bastante liquidez. Este rompimiento no es válido, no es un verdadero rompimiento porque rompe con mecha. O sea, no hay muchas mechas rompiendo por debajo del último low. Cuando se rompe, necesitamos, obviamente, una verdadera ruptura como esta o como esta. A mí las mechas no me funcionan, ¿sí? ¿Sí? Esto es una barrida de liquidez. Estas mechas se quedaron con las stop loss que hay por debajo de este low. ¿Sí? Entonces no hay para operar a la baja. ¿Sí? Tenemos que esperar que esto rompa con fuerza para nosotros buscar un punto del Smart Money Reverse para operar a la baja, porque ya hay un boss.
bajista y es posible la formación de una estructura bajista. Y acá, bueno, tenemos lo que son también, un ejemplo de un voz bajista con mecha. ¿De acuerdo? Acá tenemos más ejemplos para que ustedes puedan ver. Vamos a buscar las leyendas. Este movimiento puede ser considerado como una captura de liquidez en 1. ¿Sí? Acá estamos con lo que es una captura de liquidez. Por lo tanto, no lo consideramos como un voz. ¿Sí? Quizás en el low time frame puede haber lo que puede haber muchas velas, pero en el high time frame, que es la temporalidad más alta, puede haber simplemente una mecha, entonces no es un rompimiento válido. ¿Sí? La segunda leyenda dice, a pesar de que el precio sube con fuerza, llega un momento que, en este caso estamos acá, le cuesta seguir subiendo y crea liquidez antes de un POI. Ya vamos a ver lo que es el POI. Bien. La tercera leyenda, dentro de este wick, hay un POI en la temporalidad menor y hace la captura de una línea roja. ¿Sí? Bueno, esto todo es liquidez que ya hemos visto. Esto es un ejemplo. Y bueno, y acá tenemos el ejemplo, el último ejemplo de lo que es un boss real y un boss falso. Un boss falso es este tipo de mecha, ¿sí? Falso boss, por ejemplo, por una estructura bajista, esto es un falso boss, no pueden haber estas mechas, tanto al alza como a la baja. Esta mecha en la temporalidad más alta es una temporalidad, es un falso boss. Por eso los verdaderos boss van en temporalidad H4, H8, día, ¿sí? Para lo que es swim, para lo que es, por ejemplo, un day trading que trabaja en H1, H4, quizás H2, tienen que revisar el boss en H4, y para los scalping, para el boss lo tienen que revisar en M15 o en H1, si analizan en H1, en H1 sería el boss verdadero, después se baja en M15 y operan en M5. ¿Sí? Entonces, ya vamos a buscar ejemplos. Y el boss verdadero es el boss que cierra con fuerza en el último nivel. ¿Sí? Este es el último nivel de la estructura y el precio rompió con fuerza. ¿Sí? Miren la diferencia. Uno en la parte inferior es con mecha y en la parte superior es con cuerpo. Entonces, un verdadero boss, un boss real, es con cuerpo y varias velas y no con mechas. Bien. Y que dice acá, esta leyenda dice que rompe notablemente el high y se mantiene por encima. ¿De acuerdo? Quiere continuar formando altos más altos. ¿De acuerdo? Quiere seguir con la tendencia alcista. Quiere seguir creciendo el precio. Por lo tanto, ahora vamos a buscar una estructura y buscar compras cuando el precio retroceda a los niveles OT o a las zonas de descuento. ¿Alguna pregunta al respecto? Carlos, Strong Lows y los Weak High ya lo vamos a ver en próximas clases, no te preocupes. ¿Lo podés aplicar con Elliot? Sí, lo podés aplicar con Elliot, Rafael. ¿Se puede hacer en temporalidades M1 o M5 para hacer scalping? Sí, Maxi, podés hacerlo. Diferencia entre boss y choch. El boss lo vamos a utilizar para la continuación de la estructura y para que nos dé una advertencia de lo que tenemos que hacer, que es seguir comprando o seguir vendiendo. Y el choch lo vamos a utilizar para hacer cambio de estructura. El choch es cambio de estructura, cambio de direccionalidad. Eso lo vamos a combinar con el boss y el choch.
Profesor, ¿esos bots no válidos los puedo utilizar para comprar o vender? No, no lo uses. No lo uses mejor porque el precio puede ser cualquier cosa. ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a buscar un ejemplo para verlo cómo trabajamos el Fibonacci con el boss. Y acá una frase de IC Market para ustedes. Recuerden que esto es una carrera que va a tardar tiempo. Bien. No tengan miedo de ir lentos. Recuerden que necesitan 10.000 horas o más para convertirse profesional y eso no lo van a lograr en 6 o 3 meses. ¿Sí? Esto puede tardar tiempo y obviamente, como les digo siempre, este negocio, esta carrera es de insistencia. Ustedes tienen que practicar, 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 operar, ¿sí? Las 10.000 horas se van a contar no desde el momento que operen, que analicen, sino desde el momento que coloquen la operación en el MetaTrader 4, ya sea en demo o en real. ¿De acuerdo? Vamos a buscar ejemplos ahora. Bueno, el equipo de IC Market le da las gracias por haber participado en este webinar. Recuerde que disponemos de redes sociales como Facebook, Instagram y las clases se suben en IC Market Español en YouTube. Síganos en YouTube, compartan el canal por si tienen amigos que quieran aprender a hacer trading. Ya en este caso el Smart Money. Y ahí tienen mi número personal por si no pertenecen a algún grupo de IC Market, que es de WhatsApp, pueden escribirme y decirme, profesor, necesito a que me agregue al grupo para recibir estas clases, para las clases de los lunes, para los análisis que usted envía al grupo de WhatsApp, mostrando operaciones, resultados, el antes y el después. Todo se envía, todo se muestra y se envía con el análisis que se hace. ¿Sí? Yo envío operaciones con el análisis, yo no envío cosas escritas. Yo pongo el análisis, el porqué de la operación y después cuando pasan los días pongo el resultado del mismo análisis con el porqué de la operación para que ustedes puedan verlo y aprender de esa manera. Bueno, vamos a ejemplos. Bueno, miren, acá tenemos un boss, por ejemplo, bajista. ¿Por qué lo considero boss? Bueno, acá nunca subió. Acá habría que modificar, ¿no? Pero miren, ¿por qué? Porque rompió este último nivel. Bueno, en este caso ya sería, sí, este sería el boss. Miren cómo el precio rompe con fuerza. Pero me voy a ir a buscar algo más claro, porque eso no tiene estructura. A ver, acá, miren este acá. Este está lindo, está lindo. Está en día. Vamos a eliminar esto. Voy a cortar acá. Bien, miren acá. Yo me quedo con esto. Yo acá tengo mi voz. ¿Por qué? Porque el precio cerró con cuerpo por debajo de la mecha. Al cerrar con cuerpo, yo ya tengo un boss. No importa si esto era un rango. A mí ya no me interesa operar soporte, resistencia, operar rango de esa manera. Yo quiero buscar estructura. Voy a buscar esa última mecha larga. Bien, aparte que también cerró por debajo de esta zona, si pueden observarlo. ¿Sí? Yo ya tengo el boss colocado. O sea que yo puedo decir que se puede estar formando una estructura alcista. Y acá, como decía el alumno, ¿cómo operó con Fibonacci? Bueno, trazo el Fibonacci del impulso, del trading range.
y espero que el precio dé una entrada en esa zona. Si yo pongo continuar, vemos qué pasa, y ahí está, nosotros operamos ahí abajo, en la zona del Fibonacci. Bien, entonces dejo que el precio continúe y veo qué pasa. Casi me saca, por ejemplo, ahí. Bien, pero no me sacó. Yo por el general tendría que poner el stop loss ahí cuando conozco la teoría de la zona de descuento o la zona premium y identificar correctamente el trading range. Esa teoría, en este caso, también fue a buscar lo que fue un OTE, o sea, el 88. Estuvo dentro de la zona de descuento, estuvo dentro de la operativa. Ahora, yo tengo que ver qué nivel voy a trabajar. Yo en este caso, en el ejemplo, decidí trabajar con el 75 y dejar stop loss por encima del 88, que también es un nivelote. Y ahí el precio obviamente cayó. ¿Qué pasó? Ahora, ¿cómo trazo el siguiente boss? Yo tengo que esperar que el precio rompa el último mínimo, porque es tendencia bajista. Acá. ¿El precio lo rompió con vela? Sí, lo rompió. Si yo le doy continuar, veamos si continúa, se mantiene por debajo como en la teoría. Entonces, como este ya está cerrando con vela, está por debajo del nivel del último mínimo, yo a este le puedo poner voz. Bueno, voy a esperar que retroceda el precio. Una vez que ya tengo el voz y empiezo a retroceder, voy a eliminar el Fibonacci anterior. Ahora este es el último máximo, más bajo, y trazo el Fibonacci de esta manera. ¿Dónde voy a buscar mi operativa? En la zona de este order block, o directamente puedo marcar así, ¿sí? Y listo. Quiero ver si hay una reacción por acá, si marco el trading range, todo. Podría poner el stop loss por allá arriba, ¿sí? Porque puede reaccionar nuevamente al lote y busco una reacción, una subida. Bueno, no llegó, ¿y eso qué quiere decir? Que no hubo operativa. No hubo operativa, se mantuvo dentro de la zona del 50%, ¿no? Subió a zona premium. Al no subir a zona premium, no hubo operativa. Luego, ¿qué hacemos? Trazo nuevamente el boss. Lo puedo trazar desde acá si quiero, o desde allá abajo, como ustedes quieran. ¿Hay rompimiento de ese boss? Sí, hay rompimiento porque el precio cerró por debajo de este último mínimo, ¿sí? Y cerró con cuerpo. Ya esto lo elimino porque no entró a mi zona de operativa y vemos qué pasa. Acá, ¿qué puedo hacer? Trazar un fibo de última. Ver qué pasa. Veo la reacción en la zona OTE. Puedo colocar una operación ahí. Y ver qué pasa. Y luego, nuevamente, gracias a este boss, yo pude continuar buscando ventas. Sí, yo pude continuar buscando ventas. Y obviamente ya tengo un nuevo boss acá abajo. ¿Puedo buscar más ventas? Quizás puedo buscar más ventas. Trazando el Fibonacci. Una vez que tengo el boss, puedo trazar el Fibonacci desde acá a esta zona. Y pues vean cómo el precio reacciona en la temporalidad menor,
porque estamos en día, pero quizás en una temporalidad H4 se ve un rechazo ahí, y vamos a ver, ya deberíamos ir en profit, ¿sí? Porque en H4 ya tendríamos que haber entrado por ahí, o allá arriba, donde esté el nivel que ustedes deseen, y vemos qué pasa. Ah, ya está, ya llegó a su... Está reaccionando, o sea que ya tendríamos que haber vendido. Ya llegamos a lo que pasó, ya estamos en el presente, ya no estamos trabajando en el pasado. Sí, podemos tomarlo de la mecha, podemos tomarlo desde el cuerpo, como ustedes quieran. Y el FIBO lo tomamos de la mecha o del cuerpo. Este es un ejemplo de cómo trazar los BOS en una tendencia bajista utilizando el Fibonacci. Vamos a ver acá. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos la estructura. ¿Sí? Marcamos la estructura. ¿Y dónde están los BOS? En la parte superior del precio. En los máximos. En los máximos. ¿Sí? Acá están los BOS. Que pueden ver que el precio rompe con fuerza. El precio rompe con fuerza. Si tenemos la ruptura por el último nivel, como habíamos aprendido, por encima de ese nivel rojo. Por encima de este nivel rojo. ¿Sí? Entonces, este es el BOS. Este es el BOS. ¿Hay BOS acá arriba? No. ¿Por qué no hay BOS acá arriba? Porque el precio no ha cerrado por encima. Se quedó por debajo. ¿Sí? Por lo tanto, esto no es un BOS para la tendencia alcista. Tiene que romperse. ¿Sí? Por ejemplo, en esta estructura, si pueden ver, acá tenemos un BOS. Acá también, ojo, esto, ojo que puede, acá también hay un BOS. Ojo porque este puede ser un falso BOS. Pero ya al ver cerrado con una vela diaria por encima, ya es un BOS. ¿Sí? Luego retrocede y acá este es un BOS. También es un BOS, ¿por qué? Porque el precio está por encima y bueno, si vemos las mechas, el precio ya tuvo un movimiento hacia allá arriba y luego tenemos otro BOS, si que lo podemos tomar desde ahí, ¿sí? Para no tomar toda esa mecha larga y obviamente tenemos el BOS alcista. Lo único que hacemos es buscar compras cuando retrocede y buscamos los niveles de Fibonacci. Acá serían las compras. Bien, y posiblemente acá hubiese sido una compra que nos saca en break-even. ¿Sí? Y eso básicamente es la teoría del BOS y los falsos BOS. Lo único que tienen que verificar es que el precio rompe con fuerza. ¿Sí? Si el precio no rompe con fuerza, entonces, como acá, miren, acá tenemos un BOS bajista. Sigue bajando. Nuevamente acá hay un BOS bajista. ¿Por qué? Porque el precio cierra por debajo del último nivel, del mínimo. Acá el precio cierra por debajo de este último mínimo. Acá también hay BOS.
¿Por qué? Porque el precio cierra con fuerza por debajo del mínimo. Bien. Y acá ya tenemos lo que es el choch. ¿Sí? Bueno, eso es una teoría que ya hemos visto. De esa manera podemos marcar una tendencia alcista, los BOS en los máximos cada vez más altos y son rotos, y los BOS en los mínimos de la estructura bajista, como en estos puntos de acá. Entonces, acá tenemos otro punto. ¿Qué hay acá? BOS. ¿Qué hay acá? BOS. ¿Qué hay acá? BOS. Bien. De esa manera nosotros trabajamos y buscamos la estructura. Siempre es fundamental buscar la estructura del mercado, porque si no hay estructura, puede ser complejo buscar los BOS del precio. ¿Bien? Rafael, sí, puedes trabajar la fractalidad con el indicador zigzag. Bien, esto ha sido la clase de BOS. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al trazado del BOS para aquellos que no lo conocían, que lo veían en los gráficos? Seguramente de personas que usan el trading institucional. Y el falso BOS es una mecha, busca mechas, ¿sí? Con mechas vamos a buscar los falsos BOS. Yo diría que busqué los reales y no te centres tanto en los falsos. De todas maneras, lo vamos a buscar en lo que es la clase de análisis de los lunes. Ahí practicamos más. Seguimos practicando y seguimos buscando esta información que aprendemos todas estas noches, los días miércoles, todos los miércoles a las 11:30 Argentina. Vemos este tipo de información y los días lunes buscamos, lo practicamos, ¿sí? Lo practicamos y buscamos entrada para aplicar que realmente funciona lo que se está enseñando. Bien, espero que les haya sido útil. Nos vemos el día lunes, sesión de análisis de mercado, donde buscaremos entrada. Así que bueno, que tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Hasta luego.